Señor, bendecidos. Qué bueno, le damos la bienvenida a las personas que también nos siguen a través de las redes sociales. Quiero dar saludes también a personas que nos miran en España. Ayer estuve hablando con una persona, me dice: ahí voy a estar conectado, hermano. Entonces, saludes, amados, las personas que nos miran. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a las personas que están pendientes siempre de nuestras transmisiones? Dios bendiga sus vidas y añada muchos años también para que también estén presentes allí. Qué bueno saber compartir la palabra esta mañana con ustedes. Es una bendición y es un privilegio también poder predicar la palabra del Señor. Eso es uno de mis anhelos desde joven, siempre hacerlo en el momento que el Señor nos da la oportunidad. Quiero que diga conmigo: un reino de reyes y sacerdotes. Un reino de reyes y sacerdotes. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca del reino de Dios. Vamos a ver también por qué nos dice Dios que somos reyes y también por qué la palabra menciona que somos sacerdotes. Jesús, cuando llegó a Galilea, dijo estas palabras: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando vino y se presentó aquí en la tierra, lo que vino a presentar fue el reino perdido de Dios, el reino que el primer hombre llamado Adán lo perdió. Entonces Jesús vino a manifestar el reino de nuestro Señor Padre eterno. Amén. Entonces Jesús dijo: arrepentíos y convertíos para que venga el reino de los cielos a sus corazones. Arrepentíos y convertir quiere decir que tenemos que cambiar la mentalidad de pensar. Arrepentíos y convertíos es un símbolo de arrepentimiento, cambio de mentalidad. Diga conmigo: cambio de mentalidad. Cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, nuestra vida cambia de una manera sobrenatural. Porque antes que éramos personas malas, nos volvemos personas como buenas, ¿va? Somos diferentes. Hay personas que dicen: hermano, yo era horrible, supiera cómo era yo. Y digo yo: ni me quiero imaginarle, digo yo, con esa cara que tiene. Yo era así, pero mire, cuando vino el Espíritu Santo, cuando abrí mi corazón a Jesús, cuando vino el reino de Dios a mi vida, todo cambió. Ahora yo soy una nueva criatura. Ahora la luz alumbra mi corazón y mi espíritu. Ahora yo puedo ver con claridad. Yo decía: tan torpe que era, y ahora puedo ver las cosas. ¿Cómo es posible que yo había descuidado a mi familia, a mis hijos? Había descuidado el trabajo, y ahora me doy cuenta el valor que tiene estas personas para mí, mi familia. Yo decía: el reino ha llegado a tu vida. Y lo mismo lo hizo conmigo. Entonces, cuando hablamos de reino, hablamos del gobierno de Dios. Dios es un Dios que gobierna sobre los cielos y la tierra. Y Jesús dijo que en los últimos días, antes de los tiempos finales, va a ser predicado el evangelio del reino. Entonces la iglesia lo que tiene que hacer en estos postreros días es predicar las buenas nuevas de salvación, la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la destreza, tiene la agilidad, tiene la inteligencia, y lo más importante, que tiene el dunami de Dios para proclamar el reino de los cielos en las familias, en los hogares, en los trabajos, en todo el ámbito en cual se puede hablar. Entonces dígale, hermano: reyes y sacerdotes. Y dígale, hermano: estamos en un reino, dígale. No, dígale, que quiere lo viéndolo así. Estamos en un reino, hermano. ¿Qué es un reino? Reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. ¿Cuántos están sujetos al rey?
Entonces podemos decir que el reino es el lugar donde un rey ejerce dominio. Entonces podemos definir que el reino de Dios es un reino espiritual establecido por el poder de la gracia divina, donde gobierna Dios y cuyo rey es Jesucristo. Cuyo Dios es Jesucristo, cuyo rey es Jesucristo. Entonces la iglesia, yo quiero enseñarles en esta hermosa mañana, yo quiero que usted entienda esta parte de reino, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda que usted vive en un reino de la gracia de Dios, en un reino en cual usted ejerce autoridad. Y yo quiero que entienda que como iglesia nos movemos en una atmósfera de su reino. Y dice, hermano, pero yo no miro aquí cuando hablo de reino. Sí, usted vive bajo una atmósfera del reino de Dios. Al momento que abrió su corazón a Jesús, usted está en ese ambiente del reino de Dios. Amén. Una de las monedas del reino de Dios es la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Tienen fe? Entonces es su moneda. La moneda del reino es la fe. Tú tienes fe y crees a lo que Dios ha dicho acerca de ti. Amén. Entonces entendemos esta parte. Dios es un Dios eterno. Diga conmigo, Dios es un Dios eterno. Isaías 57 versículo 15 dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el santo, y yo habito en la altura. Entonces nosotros estamos bajo una atmósfera de un rey que es tan poderoso, tan omnisciente, tan omnipresente, que habita en la eternidad. Él es el dueño de todos nosotros. Mía es la tierra y los habitantes y su plenitud. Todo lo que existe está bajo las manos de ese rey eterno que se llama nuestro Padre Celestial. Entonces usted tiene un rey eterno. Dios, usted tiene un rey eterno. Qué privilegio tenemos nosotros. Y aquí la gente se pelea por un pedazo de tierra. ¿Ah? Él no va a elecciones ahí que voten por mí, le voy a dar. Mejor no digo. Él no tiene competencia. Él es grande. ¿Quién se comparará a su grandeza? ¿Quién? No hay nadie que se compare a su grandeza, a su poder, a su eternidad. Él es el que hizo los cielos y las estrellas. Mire, todo lo que usted mira en los planetas y lo que usted mira allá por la televisión, usted imagínese que usted es el hijo de ese rey. ¡Qué privilegio! ¡Qué capacidad! Pero eso es para aquel que cree. Ay, hermano, yo con esta miseria. Sí, pero que usted, ¿en qué reino está? Porque la gente ha entendido que aquí es nuestra morada y que aquí vamos a vivir siempre eternamente, y es un errorazo. ¿Por qué les estoy hablando de este mensaje? Porque yo quiero hacerlos entender que nosotros estamos aquí en la tierra, pero no vamos a estar siempre aquí en la tierra. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos de pasada, jóvenes. Estamos de pasadita. Nuestra verdadera morada, ¿dónde? Allá es nuestra verdadera morada. Allá es donde vamos a gobernar. Allá es donde vamos a ejercer dominio. Pero papá Dios, que usted quiere que aprenda a usted aquí a gobernar. Papá Dios lo que quiere es que usted aprenda. Y por eso pone esta cita bíblica: me hizo rey y sacerdote. Dios quiere que la iglesia aprenda a gobernar en la tierra, porque aquí en la tierra es como la escuela de aprendizaje. Aquí se aprende. Este es el lugar donde nosotros tenemos que aprender. Una vez que somos enseñados aquí, luego ir a ponerlo por obra. Entonces diga conmigo: el reino de Dios está en usted. Mira, hermano, el reino de Dios está en usted.
Y dice Lucas capítulo 12 versículo 32: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién se lo dio? A ustedes, a mí. ¿Por qué la iglesia no ejerce el dominio, la autoridad del reino de Dios? En algo estamos fallando. O es que no tenemos fe suficiente, o es que no hemos estado ejerciendo el dominio, como dice la palabra. Lucas capítulo 9 versículo 6: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los. Esa es la delegación que Dios nos dio, iglesia. Usted no tiene que tener miedo, temor de ir a orar y ponerle las manos a un endemoniado. Ay, hermano, que vengan los de intercesión, porque ahí tengo miedo. Que venga el pastor, que venga el ungido. Usted es el ungido, usted es el llamado, usted es el que tiene el dominio, usted es el que tiene el gobierno. Hágalo usted. No, si le va a aplaudir, apláudele bien, porque entonces, ¿en qué reino estamos aquí? ¿En qué reino estamos? Porque Dios nos delegó autoridad, nos delegó poder. Y mire, lo que me encanta esto es que Dios nos dejó tantas cosas hermosas. Y uno a veces dice: Dios mío, qué barbaridad. ¿Será que nos falta fe? O hay que romper esas maldiciones generacionales que están en la mente, están que adentro. Ay, hermano, yo no sirvo. Yo soy un gusano que me muero en el suelo, herido como un pájaro. ¿Y quién le ha dicho que usted es un pájaro? Usted es un hijo de Dios. Jóvenes, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son llamados a llevar el reino de Dios. No llevar el mal, sino el bien de Dios. Eso es lo que Dios los ha llamado, porque Dios los escogió con un propósito. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 7. Me encanta este versículo, porque fue uno de los versículos de que estaba pequeño que me gustó, que es el mismo Salmo 8. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 7: nos creaste casi iguales a los. ¡Qué privilegio! Dígale, hermano, qué privilegio. No, qué privilegio, Dios mío. Qué privilegio. Nos creaste casi iguales a los ángeles. Nos trataste como ¿qué? Como reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste ¿qué? Dominio. Y sobre todo tú. Dígame qué es lo que no puede hacer el hombre, Dios mío. El hombre puede hacer todo. Nos diste dominio sobre toda la creación. Me dice mi hijo, ya día me decía: papi, ¿cómo los tiburones se quieren comer la gente? Y esos tiburones grandotes, más que han inventado esos tiburones grandes, ¿cómo le dicen? Melagodón. Por ahí va, melón, pues. Y yo digo: y si no te preocupes, porque el hombre tiene la capacidad de gobernar esos animales grandes. Mire esos leones que rugen. Duerme. Y queda ese gatito que solo le tocan los cachetitos. ¿Qué poder y qué dominio tiene el hombre? Ahora, ¿qué dominio y poder tiene la iglesia? Bueno, díganme algo. Sí, hermano, tenemos dominio. Yo mando a mi mujer. Dice la palabra que Dios nos dio un reino inconmovible, que no se mueve, es un reino que ya está establecido en sus corazones. Sí. Entonces nosotros los seres humanos tenemos gobierno, tenemos autoridad. Y escúchame bien, este reino en el cual Dios nos ubicó y nos estableció es para que nosotros lo entendamos. Sacerdotes, hombres, mujeres,
Dios nos delegó la autoridad a nosotros. Varones, ¿cuántos varones hay aquí? ¿Cuántos varones hay aquí? Yo les digo hombres pelo en pecho. Varones, Dios te dio autoridad. Y la autoridad que Dios le delegó al hombre es una autoridad terrenal y una autoridad celestial. Porque la autoridad terrenal, esa la podemos ver en todos los ámbitos. Delante de mí o arriba de mí hay autoridades y yo tengo que obedecerlas. Los gobiernos, los presidentes, aún tenemos que obedecer a la policía, ¿va? Ellos están en autoridad. ¿Y quién les delegó esa autoridad? Dios. Pero ¿por qué en las iglesias y por qué en los hombres de las iglesias se ha perdido la autoridad? ¿Será que no estamos ejerciendo el dominio, o no estamos ejerciendo y no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿O será que necesitamos pedirle perdón a Dios? Hombres que me miran a través de las redes, ¿será que tenemos que pedirle perdón a Dios? Porque cuando el hombre no agarra el manto de autoridad de sacerdocio, entonces Dios tiene que dárselo ¿a quién? ¿A quién? Que las mujeres no quieren hablar hoy, ¿va? Diga a mí que este viejo bandido no quiere. Déjeme la dio a mí. Si él no la quiere, yo la agarro pues. Pero el dominio y el poder se lo dio Dios a la iglesia, y nosotros como hijos de Dios tenemos que moverlos en ese ambiente espiritual, en ese ambiente de gobierno, que la palabra me dice que yo soy cabeza, no cola. La palabra de Dios me dice que estaré arriba y no abajo. La palabra de Dios dice que aunque esté en derrota, yo estoy en victoria. La palabra de Dios me enseña cómo administrar, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser una buena persona para que pueda ser integrado en esta sociedad y pueda ser un bien para la sociedad. Porque la palabra de Dios dice que yo soy luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios dice que yo soy sal de la tierra, y esa es la iglesia. Usted y yo somos la sal, somos la luz de este mundo. Entonces uno observa y dice: ¿qué dominio de este reino? Los hombres están bajo autoridad. La autoridad fue delegada por Dios, y cuando Adán pecó, Dios no le quitó la autoridad terrenal, porque la autoridad terrenal se fue dando hasta los días de hoy. El hombre, después que pecó, labró la tierra, tuvo hijos, dio órdenes a sus hijos, dio orden a su mujer. Entonces se movió ese sistema, esa atmósfera del reino y de la autoridad terrenal se movió. Usted lo puede ver en los animales. ¿Por qué llaman al león rey de la selva? Yo lo he puesto a pensar. Mire, yo estuve viendo en Animal Planet un programa que se llama Grandes Felinos. No sé si ustedes los han visto. Y yo miré un león ya viejo que estaba gobernando una manada, y yo miré dos jóvenes pollones, y vinieron y lo sacaron del gobierno. Y aquel león quedó herido, un ojo casi salido, sin orejas, lleno de sangre. Le cortaron casi una pierna, y ese león todo ahí, y se fue desterrado y se fue. Pero me llamó algo la atención, y yo hasta anduve buscándolo en YouTube. En YouTube está un rugido de león que atemoriza a cocodrilos, porque de eso voy. Yo miré, ese león llegó a tomar agua al río, que no sé si era el Serengeti, pero llegó a tomar agua. Pero a distancias, cuando él está llegando, había una gran cantidad de cocodrilos comiéndose a un rinoceronte. ¿Usted sabe cómo son los rinocerontes? Grandotes. Y aquel rinoceronte estaba tirado en la playa, y aquel un montón de cocodrilos comiéndose aquel animal. Pero aquel león o aquel león, cuando va llegando cerca de las aguas, todo herido, todo golpeado, solo hizo esto. ¡Oh! ¡Qué rugido!
tener que alguien que tenga más una caja torácica ahí, va. Ese león salió. ¡Oh! Y le cuento que yo quedé ahí, vea. Eran más de 20 cocodrilos y eran así de grandotes. Y todos huyeron y se metieron al agua. Y viene el cocodrilo todo golpeado. Comió aquel. Y luego, una vez que se sació, se fue. Y dije yo, wow, qué autoridad de animal. Cuando ruge, y la palabra de Dios dice que cuando Jehová ruge, ¿quién no temerá? Ay, 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 cuando Jehová ruge, ¿quién no va a temer? Los demonios tienen que huir. Algo tiene que pasar en la atmósfera cuando los hijos de Dios rugen. Cuando los hijos de Dios rugen con la autoridad delegada que Dios te dio. Aquí yo les doy poder y autoridad, dijo Jesús. Autoridad. Para que tomen en sus manos serpientes y escorpiones. Y si viene y cosa mortífera entre ustedes y los pica, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Esa es la autoridad delegada de la iglesia. Esa es la autoridad delegada. Pero hoy en día podemos ver que no se practica la autoridad. Ay, hermano, están tirando piedras en la casa. Ay, se escucha que alguien camina. Viejo, levántate. Ay, no, yo no. Anda vos. Bueno, pero si ese viejo no quiere ir, vaya usted pues, y vaya, agarre aceite y ve, échele fuera el diablo. ¡Ey, gato o quien andes allí, diablo mentiroso! ¡Fuera! ¡Fuera! Autoridad. Ay, pero es que es un niño puede ejercer autoridad. Si de la boca de los niños está fundada la fortaleza, la alabanza, la adoración, la exaltación a nuestro Rey, ¿cómo no alabarle a Dios? Entonces la iglesia tiene que prepararse en este ámbito que yo les estoy predicando en esta mañana. El ámbito de que ustedes viven en un reino, pero a pesar que viven en este reino, ustedes tienen el dominio, tienen la autoridad porque son reyes. Diga conmigo, son reyes. Somos reyes. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sabemos que Cristo es el Rey y Él mismo nos quiere compartir su soberanía como reyes. Me encanta Jesús a mí. Me encanta. Él mismo nos compartió su soberanía de rey y nos hizo reyes para que gobernemos. Escúcheme, para que gobernemos. Diga conmigo, gobernemos. Yo le digo, hijo, tráigame agua. Tráigame agua, pues. Y si él no me la trae, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hijo, tráeme agua. 20 veces repitió el hipote y nunca entendió. Hijo, anda a comprarme tortillas. Ay, padre, llegaron la 1 y las 2 de la tarde y nunca hubieron tortillas en la casa. Bueno, y entonces, ¿cuál es la autoridad que Dios le puso a usted? Aquí se entra a las 10 de la noche, cipote. Si a las 10 de la noche tú no vienes, la puerta está con candado, con cerrojo, con cadena y con firulay esperándote. Si no ponemos en práctica ni siquiera cosas terrenales, humanas, cotidianas, ¿cómo vamos a ejercer autoridad sobre fuerzas espirituales que no las miramos? Tú dices y te preguntas, ¿cómo es posible que esta persona matara a su papá? ¿Cómo esta persona hiciera esto? Detrás de este personaje había una fuerza espiritual que llegó a hacer y a cometer el cohecho porque lo sedujo. Nosotros tenemos autoridad
terrenal y espiritual. Diga conmigo, terrenal y espiritual. Ay, Padre, que ese reloj no avance. En cierta ocasión, yo estaba viviendo aquí en Las Lomas con mi esposa, y me aparecieron en el muro de mi casa unos avispones, así, ¿ve? Yo no sé cuántos han visto, que son como una avispa, pero así de grandes. Yo decía, estas avispas solo en África creo que habían, y porque hay en Honduras. Mire, esos animales llegaron a mi casa y empezaron a meterse en el muro de la casa, y yo vivía encima del muro de la casa, porque ahí tenía la casa encima. Y si ese muro se me aflojaba, se me caía, adiós, hermano Josué. Y esos animales empezaron a hacer hoyos, ¿ves? Peor que los pájaros carpinteros. Empezaron a hacer hoyos así, mire, y hoyos grandes, huecos. Y mire, y digo yo, Dios mío, y era como un enjambre de animales. Cuando yo miraba esos en la mañana, yo decía, Dios mío, ¿y de dónde salió esto? Y llegaban al muro y mire, pa. Y dije yo, bueno, ni modo, aquí lo que voy a hacer es correrlos estos bandidos. Y me fui a comprar oco y les tiraba oco por la ventanita. Nada. Después dije yo, no, aquí algo tengo que hacer. Voy a ir a cortar monte y voy a ponerles humo por todo alrededor para que el humo los corra y se vayan. Y mire, les puse el humo por todo y aquel humazal, y decían, allá se está encendiendo algo. Y aquellos animales se iban, y le cuento, y volvían. Y un día en la madrugada estaba orando y me dice el Espíritu Santo, va que te tienen cansado esos avispones. Sí, yo no sé qué hacer con esos animales. Ve, me dijo, y háblales para que se vayan. Yo dije, hablarles, ¿cómo es este asunto? Me levanté en la madrugada, ni mi esposa se dio cuenta. La cosa es que se fueron los avispones. Me levanto en la mañana y lo primero que extiendo mis manos y les digo, hasta hoy vienen a mi casa, y en el nombre de Jesús les ordeno que se vayan y no vuelvan más. Les hablé a aquellos animales y yo, mire, le cuento, se fueron. Y el día siguiente en la mañana, que yo pensaba que iba a estar el enjambre, ¿qué pasó? Ahí entendí que hay autoridad espiritual y terrenal en cual tú la puedes ejercer, porque hay fuerzas demoníacas, gente que está a punto de suicidarse. Yo te digo, en esta hora Cristo te hace libre, y en el nombre de Jesús eres libre. Libre, libre en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y esto lo he observado y lo he puesto en función cada día en cual Dios me dé la oportunidad, porque hay una autoridad en nuestros labios. Diga conmigo, somos reyes. Somos reyes. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un rey? ¿Cuáles eran las funciones de un rey en Israel? Miren las funciones de un rey. Era un rey que administraba cosas públicas, bienes, dineros y riquezas. Es uno que hacía producir y lograr bienes comunes. Es uno que daba preservación del orden y seguridad interna y externa de la nación o el territorio. Es el que daba dirección a la nación. Era el que lideraba, era el que gobernaba, era el que marcaba el rumbo y la visión del pueblo. ¿Cuántos reyes hay aquí? Reyes. No los apellidos Reyes. Reyes. Reyes son los que dirigen las normas y conductas, los que tienen procedimientos para el manejo de las cosas y las circunstancias. Esos son los reyes. Son aquellos que traen orden y estructura, administración, seguridad, dominio, influencia, provisión. Reyes. Reyes. ¿Ah? Son los que administran los recursos. Qué bonito, ¿ah?
Son los que producen valores, los que producen frutos, los que generan oportunidades, los que generan productividad, los que fructifican, los que dan provisión, los que conquistan, los que planifican, los que hacen batalla y dan seguridad. Reyes. Reyes. Son aquellos que interpretan los tiempos, el porvenir y los peligros. Reyes. Reyes. ¿Por qué nos llama reyes el Señor? Porque tenemos todas estas cualidades. Nosotros somos los que tenemos que estar como aquellos agüesos, aquellos perros que olfatean. Son los que perciben. Este cipote huele raro. Los reyes y las reinas son aquellas que están pendientes de sus hijos y que mira qué es lo que miran sus hijos. Los reyes y las reinas son aquellos que pronuncian el evangelio del reino y lo predican y lo ponen por práctica. Los reyes son aquellos que establecen un sueño, una meta, una visión para sus familias. Reyes. Reyes. Para los que se van a casar, mujeres, dígale, ponete el manto de rey, dígale. Son los que imparten justicia. Esos son los reyes. Gente que han cambiado su mentalidad. Que antes sus hijos los miraban con una botella de alcohol y ahora sus hijos los miran con una Biblia en su brazo, besándolos, abrazándolos y diciéndoles: hijo, tú eres alguien importante en la vida. Esos son los reyes. Escúcheme. ¿Por qué Dios nos llama reyes y sacerdotes? La iglesia está en un reino y la iglesia tiene que entender que estamos en un reino en cual tenemos que expandirnos. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, que el Edén significa lugar de placer, lugar de deleite, y huerto significa lugar cercado, lugar en cual te cercaron. Ellos estaban en una atmósfera en cual podían deleitarse y gozar. Pero cuando se salieron de ese lugar, lo que vino fue sufrimiento. Y la iglesia tiene que estar en lugares deleitosos, en reposos, como el buen pastor que cuida sus ovejas. Entonces, iglesia, tú eres rey y también sacerdote. Este 2023 vamos a practicar lo que es reino y lo que es ejercer dominio y autoridad. Porque tú tienes que practicar aquí, porque un día lo vamos a ir de este lugar. Y lo otro, sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. La Biblia menciona a un personaje llamado el rey David, que él vino a establecer el reino de Dios a través de la alabanza y la adoración. Acuérdese que David fue un hombre tan extremo que amaba tanto a Dios, que aún Dios le hizo falta cuando él partió. Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Él estaba, Dios, tan complacido con David, tan complacido con ese rey, que le hacía falta que el rey estuviera en la tierra. Fue un rey que amaba tanta la presencia de Dios, que él decía: mejor estar en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. Y él decía: entraré por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Era un hombre que amaba tanto a Dios en su corazón, que Dios tuvo que extrañarlo aquí en la tierra. Yo le digo: Señor, si tú extrañaste a David, permítame yo suplir a David para alabarte y bendecirte. ¿Cuántos reyes como David hay en este lugar que levanten sus manos y dicen: yo te alabaré, yo bendeciré tu nombre eternamente y para siempre? ¿Cuántos David
Y yo me quedé un poco impresionado porque el ambiente del reino lo trajo este hombre. La atmósfera del reino de Dios se experimentó en el reinado de David. Cuando Jesús vino a revelarlo lo que David ya había revelado a través de la alabanza y la adoración. Porque cuando Jesús se encontró con la samaritana, él le dijo: es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién fue el hombre que adoraba en espíritu y en verdad? El rey David. Era extremo. Amaba tanto la presencia de Dios. Entonces el símbolo del reino de Dios es que yo soy rey, que ejerzo autoridad. Tengo un báculo, tengo una corona, y con este báculo, con el manto, el instrumento de autoridad, yo dirijo y yo gobierno. ¿Con quién iré?, le dijo Moisés delante de Faraón, y le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Con esa vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. Con tu autoridad vas a sacar a tu familia del pozo cenagoso. Con tu autoridad los vas a sacar del infierno. Cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú intercedes, con tu autoridad, con tus manos, con tus palabras. Con tus palabras. Entonces David era un extremo, y por eso yo a veces no entiendo cómo David hace locuras para Dios. Cómo David desde niño tocaba el arpa, alababa a Dios, que aún Saúl necesitaba un músico y tuvieron que ir a buscar a ese hombre, ese niño, ese adolescente, ese joven. Era un adorador por excelencia. Pero David me vino a enseñar algo, que también un rey puede ser un sacerdote. Y por eso Dios no se equivoca cuando escribe su palabra: ustedes me serán pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Quién le vendió la idea al rey David meterse al tabernáculo? Usted sabía que el que se metía al tabernáculo solo era un sacerdote, un levita. Y David no era un levita. Pero ¿cómo se atrevió este hombre? Muchos reyes hicieron lo que el rey David hizo, pero muchos de ellos, cuando entraron a este lugar, les entró lepra en su cuerpo. Pero ¿por qué a David no le entró lepra cuando entró a la casa de Dios a adorar? ¿Por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios, y él no le importó si Jehová lo mataba allí. Él lo que quería era adorar a su Dios. La iglesia, para extender su reino, tiene que estar en la atmósfera de la adoración, de intercesión, pero más que todo en la atmósfera de la alabanza. La iglesia para este 2023 tiene que ejercer adoración extrema. Escúchame. Dios te metió en un reino, te estableció en un reino, te hizo rey, pero en medio de ese reino, para que tú entres a la atmósfera de Dios y mires lo sobrenatural, tienes que ser un adorador. Se metió al tabernáculo, entró a su presencia y empezó a alabar a Dios. Atmósfera, ambiente de gloria. La iglesia tiene que caminar en el ambiente de la gloria de Dios. Escúcheme, ¿cuál es la asignación de un sacerdote? Un sacerdote es aquel que lleva túnica, aquel que ejerce intercesión. Pero también un sacerdote es aquel que adora a Dios. Dios está buscando una nación, un pueblo, como está establecido aquí en la palabra. Aquí en la palabra dice en Éxodo capítulo 19 versículo 6: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Gente santa. Cuando tú entres a esta casa, escúcheme, para el 2023 y para todos los días de su vida, que le quede grabado esto en su corazón y en su mente. Cuando usted suba las gradas, usted es un rey.
con su corona, viene con su báculo, viene con sus escuderos. Pero cuando venga a la casa de Jehová y cuando entre por esas puertas, usted tiene que quitarse la vestimenta de rey, quitarse la corona, quitarse el cetro de autoridad y ponerse la vestimenta de un sacerdote. Alguien que viene a alabar a Dios, alguien que viene a traerle alabanza a Papá Dios. Y este 2023 necesitamos gente que venga con vestiduras de sacerdote. Necesitamos gente que alabe. Necesitamos gente que adore. Porque solo así se manifiesta el reino de los cielos. Cuando hay una atmósfera de alabanza, los demonios tienen que huir. Si no los puedes sacar fuera con tus palabras o con la palabra profética, la alabanza los va a hacer que huyan. Oh, Masarra Maquisa. Siento la presencia del Espíritu Santo. Escúcheme. Algo que me llamó la atención. Saúl tiene envidia de David porque mató al gigante Goliat. El error del gigante Goliat fue que fue al lugar equivocado. El gigante vino con los filisteos y llegaron al lugar de Judá a venir ¿a qué? A hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. Y les cuento que cuando llegó a Judá, Judá significa lugar de adoración. Ay, 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 llegó al lugar de adoración. Ese fue el peor error que Goliat hizo. Y más que se encontró en Judá con un adorador por excelencia. Vamos a vivir una atmósfera del Espíritu Santo para el 2023. Que esta casa va a haber un incienso, va a haber una nube fuerte, espesa, y va a haber una presencia del Espíritu. Ay, 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 yo ya estoy sintiendo esa atmósfera. Yo estoy sintiendo esa atmósfera del Espíritu. Yo no sé cuánto lo sienten, cuánto lo perciben. Pastores, escúcheme, esa atmósfera de adoración se va a manifestar en sus congregaciones. Necesitamos traer a los David a Judá, y esta casa es Judá, lugar de adoración. Y se me viene a la mente esto. Sé que tengo poco tiempo. Se me viene a la mente esto. Cuando Saúl persiguió a David, dice que cuando tuvo envidia de él, lo mandó a buscar para encarcelarlo. Y no solo para encarcelarlo, para matarlo. Y dice que David huyó y se fue para Ramá, allá donde estaba el profeta Samuel. Y allá estaba el profeta Samuel en Ramá, en una ciudad llamada Naior. Que esa ciudad se llama Ciudad de los Pastores, habitación del cielo. Wow. Y cuando este hombre, movido en envidia y lleno de odio, mandó buscar a David, dice que David llegó y fue a ese lugar y llevó y mandó los mensajeros. Y cuando fueron los mensajeros a traer a David, dice que David y Samuel y varios profetas estaban alabando a Dios. Y cuando estaban alabando a Dios, dice la palabra, que cuando estos hombres llegaron a buscar a David, cuando ellos llegaron y pusieron sus pies, empezaron a profetizar y alabar a Dios. Y luego el rey Saúl se dio cuenta que había mandado sus primeros mensajeros, entonces envió los segundos mensajeros. Y los segundos mensajeros llegaron, y cuando llegaron, ay, 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 zarramazo que remes. ¡Santo! Saúl dice: no es posible. ¿Cómo es posible? Voy a volver a mandar. Y mandó otros mensajeros, ya eran 3 veces. Y cuando estos hombres llegaron a Ramá, esa ciudad llamada Naior, habitación del cielo, era el lugar donde se reunían los profetas. Y eran los profetas músicos, porque hay profetas músicos.
que tocan sus trompetas y profetizan, sus arpas. Yo espero que en esta casa, y yo sé que en esta casa hay profetas músicos. Y manda el tercer grupo. Y cuando ellos entran a la atmósfera, es que mire, ese es el asunto, que cuando tú entras a la atmósfera del reino, no hay diablo que huya, que se quede ahí. O se tiene que meter o lo meten. Y entran estos terceros, y cuando entran a esa atmósfera, empiezan a danzar también. Primer libro de Samuel, capítulo 19. No lo tengo allí porque no está, esto ya es del Espíritu. Y Saúl dice: ¿qué voy a hacer entonces? Esto es que no me obedecen a mí. Voy a ir yo personalmente, con sus escuadrones, con su ejército. Espérate, vas a ver esto. ¡Ay! ¡Santo! Y dice la palabra de Dios que Saúl se quitó sus ropas, su vestimenta de rey, y empezó a profetizar y a danzar con ellos. La adoración, escúchame. La adoración en tu casa es el que va a cambiar el ambiente. La adoración que tú le das a Dios es la que va a cambiar el ambiente para tu vida, para tu familia. Por eso Dios te hizo sacerdote, que como para sacerdote prendas por lo menos el radio, ¡pah!, y alabes al Señor. Es que Saúl se equivocó. No puedes traer, o no puede llegar alguien que quiera hacer el mal y no puede llegar a la atmósfera de Dios, porque algo Dios va a hacer. Es la adoración para este 2023 que la iglesia va. Escúchame, la iglesia va a trascender, porque esa adoración la que le vamos a dar a Dios en el cielo. Esa adoración. Escuché un testimonio de un pastor, y con esto termino, que dice que él se levantó en las madrugadas, y siempre se levantaba en las madrugadas a orar, a interceder y a adorar, como muchos de nosotros lo hacemos. Adoramos. Y de repente dice que él estaba intercediendo, pero lo llamó algo la atención. Empezó a pedir por la iglesia, a pedir y a orar. Y dice que en una de esas, dice que él abre los ojos y mira una sombra grande, grande. Y dice que cuando él decía Señor, y levantaba las manos y declaraba así, aquella sombra le hacía así. Y cuando él movía sus pies, aquella sombra le hacía así, pero una sombra grande. Y él dijo: qué raro esto, qué raro. Y él empezó a hacerle así, y aquella sombra grande, pero era algo que no era de él, porque yo miro mi sombra, pero no era esa sombra, era una sombra extraña, era un demonio. Y dice que vino la voz del Espíritu y le dijo: escúchame, levanta las manos y empieza a adorar. Y dice que él empezó a levantar las manos y a decir: santo, 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 santo. Y cuando él levantó las manos, él miró que la sombra bajó las manos y empezó a retroceder. Y él empezó a adorar, y cuando más adoraba, que la sombra empezaba a retroceder. Porque hay algo que el diablo no puede imitar, es tu adoración. Es la adoración que tú le das a Dios, el diablo no la puede imitar. Satanás quiere hacer lo imposible para que tú no adores. Pero este año 2023 es tiempo de levantar las manos. Póngase de pie, es tiempo de levantar las manos. Vamos, 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 vamos. Es tiempo de levantar las manos y profetizar. Y Sharama.